serviría? No sé para qué me serviría. Es que como hablas de contextualización, Pero es que igual ya no es momento. igual fue una repasada, ¿no? ¿Ten prueba? Buena Nani. No, tenemos una disertación. Ah, ya. Y no sabemos cómo va a resultar, pero la tenemos. ¿Grupal o...? Y grupal. Somos además con el amigo Panautos. Gus. ¿Y cómo hacen disertación? ¿Cómo organizar una disertación grupal? O sea, teníamos Esa es la- que es- hacer todo online, ¿no? Sí, esa es la cosa, ¿no? Es que nunca hemos tenido una y Ya. somos el primer grupo. Sí, lo que pasa es que yo a los chicos de octavo también pues les pedí hacer una mini cápsula que ellos hablaran de algún tema de lo que estamos estudiando, pero es algo pequeño, es algo de Ah, 5 minutos como máximo, pero da uno, pues. Y la idea es que cada dos clases, o sea, cada clase dos hablen, ¿cachai? igual está bien esa iniciativa. Sí, pues, o sea, hay que ocupar todas las posibilidades, la verdad, pues, que ingeniárselo. Necesito conectar acá. Ya, ¿cómo va la matemática? Entendiéndola y complicándome cada día más. Pero bien. Ay, profe, una cosa. Sí, El otro día que estábamos como terminando el ejercicio de la Torre de Toronto, de cómo baja un objeto, claro. yo me decía así como, ¿de dónde la sacó? Y entonces era la guía, pero yo no sé por qué, pero tenía como la guía incompleta. Entonces la descargué de nuevo y ahí la tuve. Qué raro. Sí. Ah, lo que pasa es que no les dije, sí les dije. Creo que sí, sí Sí nos les dijo. dije, porque le mostré el aula. Sí. Sí, pues, hice una primera guía, pero no la había terminado y después iba a subir la guía completa, 2610, y eso fue, sí, 1957. Sí, está el material completo en el aula para quien no lo tenga. Ay, que hace frío este pueblo. Bien, retomando la guía, que te digo, no la tengo abierta todavía. Todavía no me he instalado, de hecho, en el computador. Cursos, tercero medio, guías, guía 6. Compartir pantalla, escritorio. Ya, estamos al aire. Bien, la clase pasada hablamos de estas cosas de patrones infinitos y hemos visto este ejemplo, pero lo habíamos dejado inconcluso. Por ahí también había salido la expresión que describe estas divisiones y subdivisiones y subsubdivisiones y subdivisiones, etc. Eso está escrito como 1 partido por 2 elevado a n, siendo n la manera de representar las subdivisiones. Ya, en esto vamos a estar ahondando una vez que terminamos esta guía 6, vamos a empezar a trabajar con estos patrones infinitos, con sucesiones. ¿Ya? Para después continuar trabajando bueno, vamos a estar trabajando con límites de sucesiones para una vez terminada esta sección empezar a trabajar con límites de funciones, que son bastante similares. No hay mucha diferencia entre uno y el otro. Solamente que en las sucesiones, en lo general, se ven o se pregunta qué es lo que sucede cuando estas cosas, las sucesiones, tienden al infinito. Como por ejemplo, cuando hago infinitas subdivisiones, se me movió la pantalla, me acabo de dar cuenta.
Ahí sí. Nada que ver lo que estaba haciendo. Pero un poquito. Amparo historia. Cuando hago, mandé al amparo historia, ¿qué hice? Cuando hago, por ejemplo, infinitas subdivisiones, también es un límite. Una sucesión matemática es un conjunto ordenado de objetos matemáticos, generalmente números, cada uno de ellos denominado término, o también elemento de la sucesión. Entonces, y al número de elementos ordenados posiblemente infinitos se le denomina longitud de la solución. ¿Ya? Ese concepto es lo primero que necesito que tengan claro. Determinar qué es lo que es una sucesión. ¿Ya? O mejor dicho, cuáles son los términos de la sucesión. Y en el caso, por ejemplo, una sucesión infinita, lo que le había mencionado la semana pasada, la sucesión de los números pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Es solamente indicar los términos, no sumarlos, ¿ya? Indicar cuáles son los términos de esa sucesión. Donde en general se puede representar mediante la fórmula 2 por n. Entonces yo al valor n le voy asignando números enteros. Para n igual 1 es el primer impar, vale 2. Para n igual 2 es el segundo impar y vale 4. Para n igual 3 es el tercer impar y vale 6. Para n igual 4 es el cuarto impar y así sucesivamente. ¿Ya? Con eso voy construyendo esta sucesión de términos. 2, 4, 6, 8, etc. ¿Queda clara esta parte de la construcción de la construcción de los números pares mediante la sucesión? Sí. ¿Alguien más? ¿Aló? ¿Alguien más? ¿Qué pasó? ¿Cuánto el resto? Ahí sí. ¿Están tomando atención o no están tomando atención? Yo Estoy estoy tomando tomando atención. atención. Pues, profe, sí, yo, obvio, como siempre. Bien, entonces, lo que le queríamos, sí, que me interesa porque me interesa preguntarles si queda clara esta sección porque lo que viene ahora puede ser un poco más denso, que es el problema del área. El problema del área el problema del área tiene que ver con la manera en que yo pueda calcular el área bajo una gráfica, como por ejemplo bajo la función, en este caso, y igual a x cuadrado. Y igual a x cuadrado nuevamente, lo mismo que ocupamos al principio, para calcular, por ejemplo, la recta tangente a un punto, que era el punto 1.1. Ojo que puede ser cualquier función, la que ustedes quieran. Solamente estamos ocupando estas funciones como ejemplo, porque son más fáciles de visualizar y de trabajar. ¿Ya? Por eso lo muestran como ejemplo. Pero ahora la otra posibilidad de problema de límite, ¿ya? Es que podamos calcular cuál es el área que se encuentra bajo la parábola. ¿Y por qué es un problema? Porque es curvo. No es como cuando uno calcula el área de un rectángulo común y silvestre y dice, en la base por la altura, listo, uno tiene el área. Esta es una ¿No es curva. lo mismo? Porque una curva, ya. Es una curva. ¿Cómo calcularíamos entonces el área para una curva? ¿Qué se le ocurre? Calcular así como donde inicia la curva, luego de la parte intermedia y luego hasta donde se termina la representación de esta, ¿no? Claro.
Pero de nuevo me equivoqué, mandé espera, que justo se estaba entrando Moira y la mandé para matemáticas, nada que ver, ahí la mandé para historia. Bueno, la idea de esto es generalizarlo para cualquier curva. Ya no solamente, insisto, no solamente esta parábola, ya, sino que me refiero, puede ser una cúbica, una función polinómica, suponiendo, por ejemplo, ¿dónde está el coso? Ahí salió. De nuevo me salí. Screenshot. Como por ejemplo, bueno, insisto, si esto fuese una función, supongamos eje X y eje Y, si esto fuese una línea recta, el área de esto va a ser, supongamos, quiero calcular el área en X igual a 5. El área de esto va a ser la base, que parte en 0, que sería la base 5, por la altura. ¿Quién da la altura en este caso? ¿Quién daría la altura? El eje Y. El eje Y, ojo, pero aquí está la función. Entonces yo lo que necesito calcular en este punto, en el fondo, es el f de 5. El f de 5, ¿quién es el f de 5? El f de 5 va a ser el i, una vez, el i que corresponde a esa función. ¿Ya? Porque si esta, como insisto, si esta es la función que voy a tener yo acá arriba, ya sea si es una función, por ejemplo, una función constante, como suponiendo i igual 3, ¿qué quiere decir eso? Que cuando calculo el f de 5, cualquier valor que esté acá arriba va a valer 3. Ya la función siempre va a ser 3. Este valor de aquí es 3. Entonces el área es simplemente 5 multiplicado por 3, quedaría 15. Listo. ¿Ya? Pero si la función fuese una función tipo, por ejemplo, una función tipo, por ejemplo, afín, o mejor dicho, una función tipo lineal mejor, ya porque nos vamos a ir aproximando a una parábola. Si fuese, por ejemplo, una función lineal, ahí está el eje X, eje Y, la función lineal parte de 0, y eso es un triángulo. O sea, por ejemplo, si yo calculo nuevamente en 5, la altura que tenga esto va a ser también, en este punto, la función evaluada en 5, f de 5, donde la función f en este caso es igual a x. Eso es lo que tiene, por ejemplo, eh, así son las funciones afines. Es decir, que f de x es igual simplemente a x. Entonces, cuando yo evalúe el valor de 5, cuando reemplace f de 5 acá arriba, voy a obtener la imagen, y en este caso la imagen va a ser 5 también. Porque si reemplazo el f de 5 es colocar 5 en cada valor de x que aparezca. Y eso va a dar como imagen 5. Ya. Pero ahora, nuevamente, podemos ahora escribir esto. Podemos escribir esto como algo curvo ahora, darle estructura de una curva. Para esto, sí, eso sí voy a necesitar el iPad para dibujar mejor. O se escucha doble. Ah, ya sé por qué. Me mandé un corrector.
Tiene que quitar, que bajarle todo el sonido y ahí estamos. Sí, no, es que lo que pasa es que coloqué marcar audio y no tenía que hacer eso, tenía que compartir. Todavía estoy durmiendo porque me quedé bastante tarde. Oh. Información de la reunión. Acá. 417-0405. Maque. 389-0405. Ya, entonces, ahora sí, volviendo. Oh, qué tonto. Ahí sí. Bien, entonces, como explicaba recién, ¿qué hacer cuando tenemos una gráfica, una línea, una función, eje X, eje Y, como una parábola? ¿Cómo determino el área bajo la parábola? ¿Cómo? Ah, no, nada que ver. No, pero es que no te escuché porque justo abrí la puerta. No, dije así como en una curva, así como para En una completar lo curva que... o la función, claro. El área, por ejemplo, yo quiero determinar lo mismo acá, el mismo problema que habíamos hecho. En x igual a 5. En x igual a 5, en x igual a 5, la función, el 5 tiene una imagen por acá arriba en la función. Y la función en este caso es y igual f de x igual a x cuadrado. O sea que en el punto que le corresponde a esa altura, la altura en este caso va a ser f de 5 es igual a 5 al cuadrado. Por lo tanto, eso daría 25. Puedo calcular, por ejemplo, cuál es la altura cuando x vale 4. O sea, determinar f de 4. Eso me va a dar 4 al cuadrado y eso es 16. Ahí lo coloco más arriba. Ahí sí. Entonces los valores que acabo de encontrar, acá tengo el 25, por acá tengo el 16. Lo mismo puede ser, puedo calcular cuál es su altura cuando el equivale 3. Poniendo por ahí. Y para eso calculo el f de 3. Y f de 3 es igual a 3 al cuadrado igual a 9. Por lo tanto, ¿qué concluyo con esto? Que la altura, bueno, visualmente no es la misma, pero además tampoco es constante. Va cambiando la altura como x al cuadrado. Profe, una pregunta. ¿Sí?
¿Eso mismo se puede aplicar en la física? En general sí. O sea, ¿por Mm. qué? Porque estamos haciendo... Lo que vamos a llevar ahora, o lo que vamos a hacer ahora, es llevar esta situación al infinito. A que sea algo, por ejemplo, lo que le explicaba el otro día. ¿Cuándo doy el salto de definir algo que es discreto en punto a que sea algo continuo? Eh, Cuando hablo de continuo, estoy queriendo decir de que hay infinitas separaciones, hay infinitas separaciones entre un punto y otro. A eso me refiero con continuo. Por ejemplo, cuando yo le explicaba lo de la recta, esto es un pequeño paréntesis de lo que estamos haciendo. Para dibujar una recta se necesitan 2 puntos. Eso es discreto. ¿Ya? Dibujar 2 puntos es algo discreto. Pero cuando yo les pregunto cuántos puntos hay en esa recta, la respuesta a eso es, entonces, aló. ¿Aló, profe? Sí. ¿Aló? Hola. La pregunta es, Hola. ¿cuántos puntos existen en esa recta? En lo que compone la recta, mejor dicho. Ya, Ahí. no los 2 puntos que dibujé, los 2 puntos que dibujé son puntos discretos. Ya, uno así, uno en cualquier lado. Pero los que componen en sí, eso lo estoy preguntando, a la recta, ¿cuántos puntos tiene esa recta? ¿Tiene 3 o no? Eh, no. A ver, O yo por ejemplo, esa misma recta, yo la podría haber dibujado con 2 puntitos de ahí, por ejemplo. O también la podía dibujado con 2 puntitos de los extremos, o con 2 puntitos del lado derecho, etcétera. La pregunta es, ¿con cuántos puntos yo podría haber dibujado? Bueno, los mínimos puntos para dibujar la recta son 2. Pero una vez que la dibujo, y le voy a quitar los puntos, la voy a dibujar abajo. ¿Cuántos puntos tiene esa recta? ¿Cuántos puntos pasan por esa recta? La que está abajo, la que dibujé. em, ¿uno solo? ¿O son varios? Las respuestas son varios, Son varios, ya. pero el varios tiene, ese varios, entre comillas, tiene un nombre. Se le puede decir de una manera especial. O, Por ejemplo, la sección de arriba, veo los puntos. Aquí yo veo los puntos que están pasando o que pertenecen a esa recta. Eso que está ahí es una expresión discreta de puntos. Pero la de abajo, ¿veo los puntos? no. No se ven los puntos, pero sé que están ahí, pero no se ven. Y si no se ven, lo que estoy haciendo en el fondo es que los puntos están separados tan pequeñamente que prácticamente es imperceptible para mi ojo decir que ahí hay puntitos uno tras otro, pegaditos uno tras otro, en fila, para formar esa recta. Eso quiere decir que es una expresión continua. Y la expresión continua tiene infinitos puntos que forman la línea recta. Por eso es algo continuo, porque al ojo se ve una línea recta, como tal cual como aparece dibujado ahí. ¿Ya? Pero si yo le hiciera un mega zoom, en el fondo lo que está ocurriendo ahí son pequeños puntitos, ya voy a exagerarlo, ya son pequeños puntitos que están uno tras otro para formar la recta. Bueno,
eso sigue siendo algo, al ojo algo discreto, pero estamos suponiendo que puede ser algo continuo, ¿ya? O sea, mientras más pegados estén los puntitos, uno tras otro, más se va a parecer a formar algo que se llama algo continuo. Necesito que quede clara la diferencia entre discreto y continuo. Necesito que me confirmen. Que discreto es que se puede Confirmo. enumerar. Y continuo se refiere a que es infinito. Y que son varios puntos donde que hay Claro, dentro de eso. sí. Y O sea, discreto, tal cual como aparece, como aparece en la primera representación, los puntitos los puedo distinguir. Puedo distinguir los puntos que forman la recta. Son distinguibles al ojo, por decirlo de alguna manera. Pero lo que es continuo, en este caso, los puntitos que forman la recta son indistinguibles, porque están todos uno pegado al otro, tan pegados, ¿ya? Que la distancia de separación entre cada punto es prácticamente cero. ¿Ya? Y ahí es como que retomamos nuevamente el concepto de cuando algo tiende a ser cero, el límite, o el concepto del límite que que le estaba mostrando en las clases que han pasado. Bueno, ¿por qué necesito que quede claro esto? Para poder explicar con más detalle el problema del área. Entonces, como esto es una línea, una curva, ¿ya? Lo que yo quiero, primero que todo, el problema del área es determinar cuánto vale toda esta área que está acá. El área que está, el área que está bajo la función hasta, como por ejemplo, ya esto puede ser, insisto, puede ser cualquier número, como por ejemplo hasta x igual 5. ¿Ya? Todo esto que estoy achurando es lo que necesito calcular como área. Ya, pero el problema es que es una curva. ¿Cómo calculo el área de una curva? ¿Cómo calculo el área de algo curvo? Si en matemáticas desde chiquitito siempre nos enseñaron a calcular el área de un rectángulo, por ejemplo. El área de un rectángulo simplemente es la base por su altura. Eso me da el área. Área es igual a base por la altura. Y si es un triángulo, supongamos ese triángulo, tengo la base, tengo la altura, y en este caso el área del triángulo es la base por la altura, pero partido por 2. Eso es lo básico que nos enseñaron desde chiquitito, para cómo calcular el área, cómo calcular cuánto mide la región o la superficie que encierra una determinada figura geométrica, como por ejemplo un rectángulo o un triángulo. Bien, el método que aparece sugerido en la guía es una posible solución, es una aproximación que a alguien se le ocurrió hacer alguna vez en la vida. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el método? Hacer pequeños rectángulos pequeñitos, unos tras otros, ¿ya? De manera de que el área, o que la suma de todos estos triángulos sea representativo, perdón, que la suma de todos estos rectángulos, de todas estas subdivisiones, bajo la línea de, bajo la función x cuadrado, y igual a x cuadrado, sea representativa del área. Por supuesto que es una aproximación, porque acá hay unos espacios en blanco que no está determinado el área. Ya como que sobraron, o sea, faltaron, mejor dicho, no es que sobraron, faltaron. Entonces, si hago pequeñas subdivisiones y las sumo al final, eso me va a hacer una representación del área.
o podría ser una representación del área, una aproximación, ¿ya? Porque, insisto, el problema de esto es que es una línea curva, y para poder determinar el área de una línea curva, eh, eh, el problema sería cuántas subdivisiones tengo que hacer entonces aquí para que esas subdivisiones, y al sumarlas, sean representativas del área que esté bajo la función. Bien, entonces, vamos con el problema. Tengo eje Y, eje X, tengo la parábola. Tengo la parábola y igual a x cuadrado, f de x igual a x cuadrado. Y podremos hacer, primero, suponiendo 5 subdivisiones, la que habíamos mencionado en el problema anterior. Entonces, por ejemplo, para x igual a 1, para x igual a 2, para x igual a 3, para x vale 4, para x vale... No, me hay que hacerla más juntita. Para x vale 1, para x vale 2, para x vale 3, para x vale 4 y para x vale 5. Entonces, si hago 5 subdivisiones, el área representativa o los rectángulos representativos para esa área sería, por ejemplo, ¿cómo está dibujado acá? Sería, por ejemplo, ese rectángulo, después el siguiente rectángulo, posteriormente el siguiente rectángulo, y para x igual 5, el siguiente rectángulo. Tendría 5 rectángulos. Eso, exageradamente, podría aproximarse a hacer el área, donde cada rectángulo tiene su área correspondiente, donde voy a marcarlo en colores rojos para indicar, porque ¿qué es lo que necesitamos calcular el área de cada uno de esos rectángulos? Necesitamos la base y necesitamos la altura. La base es fácil calcularla, porque es la distancia que hay entre 2 y 1, que sería 1, y la altura necesito encontrar cuánto vale la función en ese lugar. Lo mismo después para la segunda subdivisión. Y así sucesivamente. Vamos a colocarle números a las subdivisiones. Esa es la primera subdivisión, la segunda, la tercera, la cuarta subdivisión y la quinta subdivisión. Por lo tanto, el área 1 es la base por la altura. La base vale 1 y la altura Vale 2. vale 2, pero evaluado en el punto de la función, la altura. Ya. ¿Ya? Recuerden que la base es la distancia, es el espacio que hay entre el 2 y el 1. Y eso se calcula simplemente restando 2 menos 1, y eso va a dar 1. Esa es la base. Entonces, el área por la altura, y la altura en este caso es f de 2. El f2 evaluado en ese punto. El f de 2 es 1 por 2 al cuadrado, y eso es 1 por 4, y eso vale 4. Ese sería el área 1. El área 2, la base también es 1, ya porque es la separación que hay hasta aquí, que sería
3 menos 2. Eso daría 1 por f de 3 ahora. El f es la altura. Y sería 1 por 3 al cuadrado, y eso es igual a 1 por 9, y eso es igual a 9. El área 3 es igual a 1 por f de 4, que sería 1 por 4 al cuadrado, y eso es igual a 1 por 16, y eso da 16. ¿Ya? Y así sucesivamente. Por lo tanto, el área 4 daría 25, y el área 5 daría 36. Si yo quiero el área total de esa región, tengo que sumar las áreas que encontré. Área 1 más área 2 más área 3 más área 4 más área 5. O sea, 4 más 9 más 16 más 25 más 36. Eso sería una aproximación, insisto, para 5 subdivisiones. Pero, y hay 5 subdivisiones desde el 1 hasta el 5. Ya. Basta con sumar y encontramos esa representación del área. Ahora, ¿qué ocurriría entonces? Que voy a hacer el dibujo de nuevo. ¿Qué ocurre entonces si ahora en vez de tener 5 subdivisiones, tengo un número, podemos generalizar, en vez de decir 5, podemos decir n. N sea un número entero de subdivisiones. Ahí está la parábola. Entonces, para un total de n, para n subdivisiones, insisto, el n puede ser cualquier número, un número completamente arbitrario, un número el que ustedes quieran, pero para n subdivisiones, esta expresión, bueno, vamos a dibujar, a tratar de hacer el mismo dibujo que aparece en la guía. La idea es que mientras más subdivisiones hayan, esto cada vez va a tender a representar el área que existe bajo la función. Y cuando hablo de mientras más subdivisiones, estoy diciendo que si tengo infinitas subdivisiones, voy a poder representar el problema de determinar el área bajo la función. Para allá vamos, esa es la idea. Bien, en el ejercicio o en la guía, lo hacen en un intervalo entre 0 y 1. Primero que todo, quiero intercalcular entre 0 y 1 y hago todas estas subdivisiones. Cada subdivisión va a ser una... cada subdivisión se puede representar en función de n subdivisiones, como la primera quedaría como 1 partido por n, la segunda como 2 partido por n, la tercera 3 partido por n, la cuarta 4 partido por n,
las quintas 5 partido por n, las sextas 6 partido por n, etc. Supongamos, si el n vale 10, o sea, van a haber 10 subdivisiones, eso significa que la primera subdivisión es la décima parte, o 1 partido por 10. La segunda es 2 partido por 10. La tercera subdivisión sería 3 partido Oh, por 10, y así sucesivamente. Por eso el n en este caso es una generalización para cualquier número de subdivisiones. Felipe quería preguntar algo, ¿no? ¿No? que profe se escuchó en mi caso muy cortado. Ah, ya. Lo que estaba explicando en esta parte, el n representa un número cualquiera. Como por ejemplo, si fuese 10, eso quiere decir que habrían 10 subdivisiones en un intervalo entre 0 y 1. Siendo, por ejemplo, la primera subdivisión 1 partido por 10, la segunda 2 partido por 10, la tercera 3 partido por 10, la cuarta subdivisión 4 partido por 10, y así sucesivamente. Ya, porque en el fondo lo que estábamos haciendo con esas subdivisiones es pequeñas partes más pequeñas, y la estamos numerando. Estamos numerando cada una de las partes al escribirlo también de esa manera. ¿Queda claro esta parte de las subdivisiones? Confirmen. Cuesta digerirlo, pero lo más probable es que a lo largo igual me quede más claro. Sí, el resto hoy día está todo desaparecido. ¿Dónde está el resto? Sí, profesor. Ya, ¿qué más? Aquí ando, profe. Ya. Dando cara. Impávido. ¿Quiere pelear, profe? ¿Quieres pelear? ¿Quieres No, no quiero pelear? pelear. Eh, Pregunto, lo de las subdivisiones, eso me necesito para poder seguir avanzando. ¿Queda claro las subdivisiones como por Yo no qué se entiendo así representan? como el fin de esto es como para poder medir la curva nomás. Es para poder medir el área bajo la curva. El área bajo la Pero mira, curva. Ah, ya, ya. eso es lo que queremos hacer. Es de una parte de algo curvo, por ejemplo la parábola, yo puedo calcular esta región así en pequeño, ¿ya? Lo que quiero que, insisto, es el área. El área es, volvamos al concepto de área. El área es la suma, mejor dicho, en un rectángulo es el área, cuánto mide o cuánta superficie ocupa el rectángulo que acabo de dibujar. ¿Qué superficie o qué área ocupa el rectángulo? Eso es el área. Y eso se puede medir matemáticamente con un número. ¿Y cómo se calcula? Base por altura. La base multiplicado por la altura. Ahora, el problema de esto es que si tengo una curva, no, ¿cómo? Y toda esta geometría es, eh, es recta, son triángulos y son rectángulos, y todas estas cuestiones tienen ángulos de 90 grados, y que coloquemos una geometría curva eh, debería cambiar o alterar un poco en cómo hacemos las mediciones, ya, porque no hay alguna fórmula para calcular el área, por ejemplo, de algo curvo. Bueno, sí, hay una en el caso de la circunferencia, ¿ya? En la circunferencia, pero en la circunferencia está implicado el valor pi, que además más encima el número pi es un número irracional, tiene infinitos decimales. Nuevamente ahí estamos haciendo una aproximación cuando uno calcula el área de un círculo, cuando calcula el área de la región que ocupa en este caso el círculo, porque el valor pi tiene infinitos decimales. Y ahí estamos haciendo esa aproximación. Eh, pero la geometría o la manera en que estoy tomando el problema de algo curvo, estoy tratando de aproximarlo haciendo pequeñas subdivisiones de pequeños rectángulos, que al final de las cuentas los voy a sumar para poder obtener una representación del área bajo la curva. Ok, profe, me quedó más claro. Ya. Los valores que puse acá abajo son los X.
¿ya? Todos estos valores que están en el eje vertical, horizontal, perdón, son todos los X, que son las bases a la cual yo le voy a calcular posteriormente la altura con la función, porque como necesito calcular el área, necesito calcular, tener la base y conocer la altura. Entonces, en este caso, para calcular el área, para cada rectangulito que acabo de dibujar ahí, como dijimos, es la base por la altura. La base es el valor de X, que es el valor donde están las subdivisiones, que corresponde a cada uno de los valores de las subdivisiones, y la altura corresponde a f de x, como lo hemos venido haciendo. La base es el ancho de x, que es la subdivisión, y la altura es ese puntito proyectado en la función arriba. O sea, es f de x. ¿Ya? Así lo hemos calculado con los ejemplos anteriores también, que les estaba mencionando. Si hacemos eso, un segundo. Si hacemos eso, bueno, aquí está representado, por supuesto que al principio no hay área porque vale 0. La primera área es 1 partido por n, la que está indicada acá, chiquitita. La segunda área es 2 partido por n, desde que empieza en 2 partidos por n acá. La tercera área comienza en 3 partidos por n. La cuarta área en 4 partidos por n, etc. Hasta la penúltima área, que se puede representar como n-1 partido por n, suponiendo que si fuesen 10 subdivisiones, sería 9 partido por 10, lo cual tiene sentido, sería la novena subdivisión, y finalmente 1, o sea, 10 partido por 10 da 1. De esta manera se representan las subdivisiones según el problema del área que aparece en la guía. ¿Ya? Todas estas subdivisiones están en el intervalo 0 y 1 y están separadas en partes iguales. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que tener claro. Cada una está separada en partes iguales. Formando sobre cada una de las partes un rectángulo cuyo lado vertical toca a la parábola en un punto y cuya base mide 1 partido por n en cada caso. Luego, el área de cada uno de estos rectángulos podemos expresarla como sigue. El área 1 la base es 0, pero la primera subdivisión tiene como imagen, o el primer puntito tiene como imagen 1 partido por n. El área 2, la base es 1 partido por n, y aquí calculo la imagen, 1 partido por n al cuadrado, o sea, estoy evaluando la función para calcular la altura arriba. O sea, aquí está, este término que está en cuadrado es el f de x, al cual ya evalué el puntito 1 partido por n. Como la base sigue siendo siempre la misma, 1 partido por n, el segundo puntito lo evalúo en la función para obtener su área. Por eso queda 2 partido por n al cuadrado. Para calcular la siguiente área 4, la base es 1 partido por n, y nuevamente calculo la imagen de ese puntito en esa posición, que sería 3 partido por n al cuadrado, y así sucesivamente hasta obtener el penúltimo término de la sucesión. La base es 1 partido por n, y el penúltimo término, el que está en este lugar,
sería como n-1 partido por n, y todo eso elevado al cuadrado. Eso es la representación de cada una de las áreas, ¿ya? Y ahora lo que podemos hacer es sumarlas. Así, la suma S sub n de todas las áreas de los rectángulos está dada por la siguiente igualdad. Entonces lo que se hace acá simplemente es sumar todas las áreas. Bueno, a la larga esto va a dar 0. O sea, la primera área más la segunda área más la tercera área del cuadrito más etcétera, 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 hasta llegar hasta la penúltima área. Simplemente sumé los cálculos anteriormente hechos de las expresiones de cada una de las áreas. Bien. Lo que sigue ahora es ordenar esta expresión matemáticamente. Entonces la sucesión, ya en este caso, para el problema de la área, para cada una de las áreas queda escrito como 1 partido por n por 0, más 1 partido por n, 1 sobre n al cuadrado, más 1 partido por n por 1 sobre n al cubo, más, etcétera, 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 más el penúltimo término, 1 sobre n por n menos 1 elevado a n, todo eso al cuadrado. Esa sucesión, esa suma de términos que está escrita ahí, va a ser la representativa del área, ¿ya? Pero falta un poco más de álgebra todavía para poder llegar a esa parte. Recuerden que el n corresponde al número de subdivisiones que voy a hacer. Pueden ser 10, pueden ser 100, pueden ser 1000, pueden ser 10.000, pueden ser todas las que ustedes quieran. Subdivisiones. Y mientras más subdivisiones existan, más representativo va a ser el área bajo la curva, bajo la gráfica. Profe, tengo una duda, pero ¿Sí? brígida. ¿El n era el valor de la distancia que hay entre No. un segmento a otro, por así decirlo? El n es el valor de las subdivisiones. Ya. De las subdivisiones del ejercicio. Entonces, como lo teníamos escrito ahí, hay n subdivisiones, n subdivisiones entre el intervalo 0,1. N subdivisiones. N, insisto, es cualquier número. 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 1.000.000, etc. Lo que ustedes quieran. Es un número Y real, entonces. Sí, pues está obligado a ser un número real. sí, bueno, más que real, sí, podríamos considerarlo a la larga como un número real, pero bueno, sí. Y ese número, mientras más grande sea, o sea, mientras más grandes sean las subdivisiones, más representativo va a ser que pueda esta aproximación llevarla al caso real, a que sea lo suficientemente parecido a calcular el área bajo la curva. Que estas subdivisiones sean tan pequeñas una tras otra, que estén tan pegadas una tras otra y tan pequeñas ellas mismas, que cuando las sume va a representar el problema del área. ¿Ya? Voy a poder que cada suma de esta área, de cada contribución de estas áreas pequeñas, de estos bloques,
sumándolo se parezca al área bajo la parábola. Bien, aquí simplemente vamos a resolver y vamos a llegar hasta, bueno, deberíamos llegar hasta aquí, estamos pasados ya en 5 minutos. ¿Ya? Sí, pero La próxima está clase, interesante. la próxima clase resolvemos esto y calculamos el área y además